¿En vos, María, eras que levantó la mano? Sí, fui yo. Ah, perfecto, gracias. Sí, ahí ya estoy grabando. Ahí está. Bueno, números en Python, ¿sí? Python distingue entre distintos tipos de números, como ser los enteros, los números de punto flotante o los números complejos. Vamos a ver primero lo que son los números enteros, ¿sí? Los números enteros son aquellos que no tienen decimales, ¿sí? Pueden ser tanto positivos como negativos, además del cero. En Python se pueden representar mediante el tipo int, de integer o entero, ¿sí? Si vemos algún ejemplo, puede ser el uno, ¿sí? El -1, el cero, ¿sí? A diferencia de otro lenguaje de programación, los números de tipo int en Python pueden ser pequeños o grandes, ¿sí? No tienen un límite alguno, ¿sí? Por ejemplo, acá hay definido este número, ¿sí? Y ahí ya va. Otra de las cosas que podemos ver es el tipo del número. ¿Sí? Python tiene una función, ¿sí? Que se llama type. Yo pongo el número como argumento, ¿sí? Y me dice de qué tipo es, ¿sí? Sí, copio este número y me dice también que es de tipo entero, ¿sí? Los float o decimal, ¿sí? Los números reales, ¿sí? Son los que tienen decimales. En Python se expresan mediante el tipo float. ¿Sí? De Python 2.4 cuenta con un nuevo tipo decimal para el caso que necesite representar fracciones de forma más precisa. Los flotantes son los decimales, ¿sí? O reales, con coma, entonces ponemos 2.5, por ejemplo, es un número flotante. Luego el type, 0.5, ¿sí? Y ahí me dice que es del tipo float. Los números complejos, bueno, los números complejos son los que tienen una parte real y una parte imaginaria. Sí, esto se usa si alguien hace más análisis matemático o algo de eso, se va a encontrar con los números complejos, sí, pero no es muy común encontrarse. Pero bueno, Python también soporta estos tipos de números, ¿sí? Para eso expresamos la parte real o entera más la parte imaginaria y después va con la J, ¿sí? Y vemos el type de ese número, 2 más 2J, y vemos que es el tipo complejo. ¿Alguna duda hasta acá? No, Sí, yo, profe, sí. profe, perdón. Ese, ¿dónde tenemos acceso a esta notebook de Colab de la primera clase? No la No, veo en la esta es plataforma. una, es como sería la PPT que voy a usar para dar la clase, ¿sí? La Ok, voy a ir ok. haciendo acá con Colab, así ya vamos ejecutando todo, ¿sí? Pero básicamente, si ustedes ven los slides, eh, va siguiendo los slides de la primera clase, ¿sí? La voy presentando en el Colab como para ir ejecutando los ejemplos y todo eso. ¿Está bien? Entonces tenemos, bueno, para el que entró recién vimos los tipos de datos en Python, ¿sí? Tenemos los tipos de números, perdón. Tenemos los enteros, los números de puntos flotantes y los números complejos. Los enteros son los int,
¿sí? Los de puntos flotantes son los floats, son los decimales, los números con coma, ¿sí? Y los números complejos. Esto se usa más en la parte de matemática o análisis matemático. Son los que tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿sí? O en la parte de telecomunicaciones para ver un fasor, cómo gira y demás. ¿Sí? Casi seguro no lo van a utilizar, pero bueno, para que sepan que está. Operaciones numéricas. Vamos a ver qué operaciones podemos hacer con Python, ¿sí? En programación y matemática, los operadores aritméticos son aquellos que manipulan los datos de tipo numérico. Es decir, permiten la realización de operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicaciones, etcétera. ¿Sí? Para la suma se usa el operador de la suma, para la resta el guioncito como menos, la multiplicación es el asterisco, ¿sí? La potencia es un doble asterisco, ¿sí? 3 elevado al cuadrado. La división es la barra invertida, la división parte entera, esto lo que hace es me da la parte entera de una división, ¿sí? Y la división resto se hace con el símbolo del porcentaje, ¿sí? Vamos a ver una suma, podemos sumar enteros, ¿sí? Puedo sumar flotantes, 2.5 más 2.5. Eh, sí, Gabriel, decime. Hola, profesor, buenas noches. No, La res- solamente quería consultar eso que hizo ¿Cómo? Se cortó, ¿eh? al principio cuando puso signo de no entendí bien, antes de que grabara. Si era Ah, necesario que teníamos que hacer eso. no, 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 esto no es necesario. No, no, no. Este signo de Eso, exclamación lo que exactamente. te permite a vos es ejecutar un comando, pero no, no es necesario. Esto no era para ver qué distribución de Python estábamos usando nada más. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bien. Bueno, entonces suma de enteros, suma de flotantes, ¿sí? La resta lo mismo, va a ser 5 menos 2, me da 3. Va a ser 5 menos 0.5, ¿sí? Y me da un flotante. Con la división va a ser 12 dividido 4, ¿sí? Me da 3. División entera va a ser 17, ¿sí? Un impar, dividido 2. Perdón, puse división como es doble, ¿sí? Ahí me da 8. Y ahora vamos a hacer la división resto, ¿sí? De 17 dividido 2. ¿Sí? Esto me da un 1. ¿Sí? La división resto se suele usar para saber si un número es par o impar, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer si yo tengo un número, el, el 16. Si le hago división resto 2, si me da 0, sé que el número es par y puedo tomar ahí una decisión en mi programa, y si me da un 1 es que es impar el número, ¿sí? O divisible por cualquier otro número. ¿Alguna duda con las operaciones aritméticas? Ay, me falta la potencia. Bueno, la potencia, por ejemplo, 4 al cuadrado, sí, me da 16. Sí, y ahí ya.
Vimos todas las operaciones. Sí, María. Sí, yo quería preguntar por el tema de esta plantilla que usted está usando, si justamente la vamos a poder usar nosotros después, o esta es como explicativa nada más. Claro, esto yo lo estoy usando como para dar la clase y poder ir mostrándoles con ejemplos y ir poniéndola a ejecutar. Después averiguo a ver cómo se las puedo llegar a pasar. Ah, ¿Sí? listo, genial, gracias, profe. Bien. Pero como les dije antes, es más o menos, va siguiendo lo de las filminas y demás, ¿sí? Bueno, precedencias o jerarquías, ¿sí? Cuando hacemos las operaciones matemáticas y demás, ¿sí? Empezamos a mezclar los símbolos, la suma, la resta, la multiplicación, la división y todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo evalúa Python todas esas precedencias? ¿Sí? El orden normal de las operaciones es de izquierda a derecha, evaluando en orden los siguientes operadores. Primero, los términos entre paréntesis, después la potenciación y raíces, ¿sí? Acá yo no lo expliqué, pero cómo se saca una raíz cuadrada es elevar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2. Si yo hago 4, sería elevado a la 0,5, ¿sí? Y ahí me da el 2. Potenciación de raíces, multiplicación y división, suma y resta. ¿Cómo se traducen estos puntos que están acá? ¿Sí? En el lenguaje de Python sería los paréntesis, la potenciación y las raíces, ¿sí? La potenciación. Después la división parte entera y después acá la suma o la resta, ¿sí? Entonces bueno, al- al- vamos a ver algún ejemplo. Y por ejemplo puedo poner 5 más 5, ¿sí? Elevado al cuadrado. Sí, María, más, El ¿sí? tema de cuando usa la potencia, ¿puede usarse también como un exponente fraccionario? Claro, y ahí estarías haciendo una raíz cuadrada, ¿sí? Ah, O listo. sea, tendrías que hacerlo en un flotante, ¿sí? A la 1/2, que sería 0,5. Entonces, ¿esto cómo lo evaluaría? Ese serían los paréntesis primero, o sea, 5 más 5, 10, 10, ¿sí? Al cuadrado, más 10 dividido 2, que es 5. ¿Sí? Entonces me quedaría 10 al cuadrado sería 100, más 5, me quedaría 105. ¿Sí? Sí. Sí, sería 1/3 la raíz cúbica. Sí, María. Otro Sí, ejemplo ahí. me quedó la mano levantada. Ah, perdón. Sí, 6 por ser 4 más 2, ¿sí? Menos 24 dividido 6, ¿sí? Menos 2. Bueno, si esto lo evaluamos sería 6 por 4 más 2, 8, menos 24 dividido 6, menos 2. Sí, entonces, está bien, y esto me quedaría 36. Me quedaría 36 menos 4. Sí, Tomás, decime. Menos 2.
Hola, profe. Ahí está mostrando únicamente lo que es la jerarquía, ¿no? Por el tema de los paréntesis, el orden de cómo Claro, debería resolverse. sí, sí, exactamente. Listo, gracias. 36 menos 4 menos 2 me queda ahí, ¿sí? O sea, me quedaría 30. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Ahí está, sí. Bien. Las cadenas de texto, vamos a ver ahora. ¿Sí? Las cadenas de texto o string son un tipo de datos compuestos, ¿sí? Eh, compuestos por secuencias de caracteres que representan texto. Estas cadenas de texto son de tipo string y se delimitan mediante el uso de comillas simples o comillas dobles, ¿sí? Entonces, si yo quiero escribir una cadena, ¿sí? De caracteres o una frase, pongo comillas dobles, hola mundo, ¿sí? O pongo las comillas simples, hola mundo, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener las comillas en mi texto? ¿Sí? Bueno, en el caso de que yo quiera tener comillas simples en mi texto, lo que hago es envuelvo, ¿sí? O pongo mi texto entre comillas dobles y lo que quiera entre comillas simples lo pongo entre comillas simples, ¿sí? Hola, mundo, y ahí está. ¿Sí? En el caso que puedo hacer la inversa, pongo comillas simples y lo que yo quiero lo pongo entre las comillas dobles. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero usar solo un tipo de comillas? ¿Sí? No encuentro cómo son las comillas simples en mi teclado y demás. Entonces, bueno, en ese caso, lo que hacemos es ponemos entre comillas dobles. Puede ser, acá en este caso aplica tanto para comillas dobles como para comillas simples, ¿sí? Ponemos la barra invertida, comilla doble, ¿sí? Cierro con la barra invertida y cierro con otra comilla. Es más complicado, ¿sí? Pero ahí pude usar comillas dobles para encerrar mi cadena de texto y usar también comillas dobles para, eh, para poner en el string que yo quiero poner, ¿sí? Como vimos también podemos ver de qué tipo de dato es esto, type, ¿sí? Hola. Y me va a dar que es del tipo string, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Sí, las divisiones Eh, siempre dan flotantes. Las divisiones siempre dan flotantes. yo le quería preguntar, profe, porque es bueno, esto en donde se está trabajando, no sé si es o un editor o un compilador, pero bueno, lo que estoy viendo es que no es necesario poner el print para que salga, digamos, es decir, para que se imprima lo que se está escribiendo. No, no, acá en este caso no es necesario poner el print. No tenemos que poner el print. Gracias. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo es la salida por pantalla o print, ¿sí? Claro, en este caso el print el collab ya nos está imprimiendo, ¿sí? Pero si yo hago un programa mío, ahora lo vemos. Ahora acá cuando terminemos de explicar el print,
¿sí? Vamos a ir a un ejemplito y lo vamos a ejecutar. Print. Bueno, Python trae incorporada una función que se llama print, ¿sí? Que es lo que me va a permitir a mí mostrar datos por la pantalla, ¿sí? Lo que hacemos es llamamos a print y entre paréntesis, ¿sí? Ponemos el texto que queremos imprimir. Por ejemplo, print, como estuvimos haciendo ahí, hola mundo, ¿sí? Y yo lo imprimo, ahí me da. Sí, puedo poner el texto tabulado, si quisiera, ¿sí? Con caracteres especiales como print, ¿sí? Columna 1, barra T, le digo que ahí haga un tabulado, columna 2, ¿sí? Hago otro tabulado y columna 3. Y esto lo que hace me imprime columna 1, columna 2 y columna 3 tabulados, ¿sí? Hay otro carácter especial que también se usa mucho, que es el barra N. El barra N lo que hace hace que el carro vaya a una línea nueva, ¿sí? O nueva línea. Entonces, voy a imprimir print. Hola, barra N, mundo. Si esto va a imprimir hola en una línea y mundo en otra. Si me dejó un espacio porque, si se ven acá, deja un espacio en blanco porque yo acá dejé un espacio en blanco. Si lo dejo junto, ¿sí? Ahí voy a imprimir hola mundo. ¿Sí? Y también lo que me Profe, permite a mí, se me trabó. ¿Puede repetir otra vez lo de la N, por favor? sí, el barra N lo que hace son caracteres especiales, tanto el barra T como el barra N, ¿sí? Que lo que me permiten a mí es el barra T tabula el texto. El barra N lo que hace es hace una nueva línea, o sea, sin apretar un enter, ¿sí? Y hace que el carro vaya a la línea nueva. Entonces, yo escribo hola, pongo el barra N, ¿sí? Mundo, y lo que hace me imprime hola en una línea y mundo en otra, ¿sí? Y otra de las cosas que tiene es que me permite a mí printear, ¿sí? En varias líneas, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner, si pongo entre comillas triples, ¿sí? Puedo, no sé, vamos a poner eh, ingrese una opción, por ejemplo, dos puntos, ¿sí? Uno, ingresar nombre, ¿sí? Dos, ingresar valor. Y cierro la comilla triple. ¿Sí? Fíjense en que en este caso va entre comillas triples, ¿sí? Entonces si yo imprimo esto, lo que hace es me imprime un bloque, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, Sí. perdón, le hago una consulta. ¿Cómo hace para poner la barra para el otro lado? Porque a mí me sale la barra, pero en dirección hacia la derecha. Perdón, ¿eh? No sé cómo tiene usted el teclado. Y ahí ya, claro. A ver si probás así. Y ahí ya, no sé, va a depender de la configuración
de tu teclado, si no, El mío no tiene numpad. Eso es lo que tiene. No puedo hacerlo del alt, mm, si no lo haría. Por eso. claro. Y si no, a no ser El- que si probás con el ASCII, no sé si el ASCII no es ALMA Ahí lo 22. pasaron por el chat igual. Ah, ahí lo pasaron. Fíjate si lo puedes copiar y pegar de ahí. Profe, yo tengo otra duda. Sí, Em, por ejemplo, si yo quiero escribir por algún motivo barra N en mi texto, ¿cómo puedo hacer para que aparezca en el texto y no que haga un salto de línea? bueno, lo que podrías hacer es escribirlo. Hay una opción, creo que era con R. A ver. Creo que si le ponías una R acá adelante, eh, hola, barra N, mundo. Ahí está. ¿Sí? Si le Ah, ahí va. pones una R adelante, ¿sí? No te toma el barra N. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Así que si pones Profe, doble barra, haga también, ¿no? profe, Acá, doble barra ahí. Ahí está también, sí, otra opción. hola, profe. Sí, Eh, no he entendido muy bien las comillas triples para qué sirven en el print. las comillas triples, y porque fíjate que yo escribí acá un bloque de texto, ¿sí? Y acá me lo imprimió tal cual yo ingresé el bloque de texto. Fíjate que no puse, no puse ni, no tuve que hacer 3 prints para que me vaya escribiendo cada línea en una línea, sino que yo ya ingresé acá un bloque de texto. Si no, tendría que hacer, por ejemplo, print, ¿sí? E ingrese una opción. Ingrese una opción, ¿sí? Después otro print de tabulado, ir buscando de uno, ¿sí? Ingrese valor. ¿Sí? ¿Me explico? Fíjate que yo acá ya escribí directamente mi bloque de texto que se imprimió. Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces hasta acá vimos los enteros, los int, Profe, perdón los que le decimales. interrumpa. Aclaro para los otros que tengan el teclado como yo, con el control alt al lado del cero, ahí le hace la barra invertida. Nada de eso. Bien, gracias. Bueno, entonces vimos los enteros como int, los decimales como float y las cadenas de texto como string, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo son las variables en Python, ¿sí? Bueno, en matemática, en el caso del álgebra, una variable representa una cantidad desconocida que se relaciona con otra, ¿sí? Como consideremos, por ejemplo, la ecuación, ¿sí? En esta ecuación que está acá, x más 3 igual a 5, x sería una variable desconocida y que se relaciona con el 3 y el 5, ¿sí? ¿Qué son las variables en Python? ¿Sí? Bueno, en algunos lenguajes de programación las variables se pueden entender como cajas en las que se guardan los datos, ¿sí? Pero en Python las variables son etiquetas que permiten hacer referencia a los datos, ¿sí? Que se guardan en unas cajas llamadas objetos. Si se recuerdan la primera clase en Python, ¿sí? Es orientado a objetos, ¿sí? Todo en Python es un objeto. Entonces, yo tengo una variable A, ¿sí? Que hace referencia a una caja o a un objeto donde está el número 2, ¿sí?
como lo define acá, A igual a 2, ¿sí? Si imprimo A, ¿sí? Me va a dar que es 2, ¿sí? Recuerden, acá para imprimir no es necesario, pero bueno, si yo quisiera, en un programa que yo haga en un archivo, tengo que poner print A, ¿sí? A igual a 2, ¿sí? Acá yo tengo la variable A, que le digo que vale 2. Para cada dato que aparece en un programa, Python crea un objeto que lo contiene, ¿sí? Sería una caja. Cada objeto tiene un identificador único, ¿sí? Que es un número entero, distinto para cada objeto. El identificador permite a Python referirse al objeto sin ambigüedades, o sea, cada objeto va a tener un identificador que va a ser distinto a los otros, ¿sí? A las otras variables. Un tipo de datos, ¿sí? Como vimos, entero, decimal, cadena de caracteres, u otro tipo de datos que vamos a ver más adelante. El tipo de dato permite saber a Python qué operaciones pueden hacerse con ese dato. ¿Sí? Si es un entero, yo puedo hacer suma, todas las operaciones aritméticas que vimos antes. Y un valor. El valor es el valor propio que tiene la variable, ¿sí? Por ejemplo, acá defino mi variable. A es igual a 5, ¿sí? ¿Cuál es el identificador de esta variable A? Y yo pongo ID entre paréntesis A, mi variable me va a dar el identificador, ¿sí? Sí, Gabriel, después vamos a ver cómo definimos las variables. Pero sí, acá, cuando yo defino A es igual a 5, A es una variable, ¿sí? Entonces, acá defino A es igual a 5. Si yo hago ID de A, me va a dar el identificador de esa variable A, ¿sí? Un tipo de dato vimos que tenía, ¿sí? Entonces, vamos a ver el type de A. Es un entero, ¿sí? Y el valor de A es 5, ¿sí? O sea que acá tendría mi variable A que apuntaría a una caja, ¿sí? Con el valor 5, ¿sí? Y ese campo sería entero. No, ID lo que es lo que me dice es cuál es el ID de esa variable, ¿sí? El ID de dónde sale lo pone Python, el ID, ¿sí? Profe, ¿el ID sería lo mismo que la posición en memoria del objeto? Más o menos. Sí, no es así. No, es un ID que le asocia a Python, Profe, ¿sí? disculpe. La variable A tiene este ID. Sí, y cada variable, ¿sí? Que es una etiqueta hacia una caja, ¿sí? Cada variable es una etiqueta que apunta hacia una caja. Profe, disculpe, ¿uno podría sumar dos variables sin la necesidad de ponerle el valor? Sí, eso, a ver, ahí lo vamos a ver. Espera, ¿sí? En este caso, Vale, vale. ¿sí? El objeto 5 está contenido en esta caja, ¿sí? Y la variable A lo que hace es apuntar a esta caja. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos la variable A, ¿sí? A es igual a 10. Y yo pongo acá, A igual a 10, ¿sí? Bien. Como ven acá, A apunta, ¿sí? Al objeto 10. Yo pongo ID de A y me da lo que está acá. ¿Sí? Ahora lo que hago es asignarle a A el valor 20. A igual a 20, ¿sí? Y el ID cambia ahora, ¿sí? Porque A
que antes hacía referencia o apuntaba al objeto 10, ahora A apunta o hace referencia al objeto 20. Y entonces, profe, por ejemplo, con la etiqueta esa que tenía A cuando valía 10 y como que queda desocupada o eso no tiene nada que ver con el No, no, espacio no, en memoria queda, específicamente. queda acá. Si yo ahora A lo vuelvo a asignar a 10, ¿sí? Y vuelvo a hacer el ID de A, Es el mismo número, ok. es Pero el mismo si, número que está acá. O sea, ahora pasó a referenciar al objeto 10. bien, pero suponiendo que A le demos de valor 20 y que no vuelva a ser más 10, ¿la etiqueta esa se borra con el tiempo o se queda ahí para siempre? El objeto es como las variables, en este caso en Python no es necesaria como en otros programas hacer un delete y demás, ¿sí? Simplemente ahora le hacemos referencia a otro valor, ¿sí? Nosotros no tenemos que encargar ni de borrar nada ni nada de eso, Bien, ¿sí? gracias. O sea, acá A empezó haciendo referencia al objeto 10, ¿sí? Que tenía este ID. Después lo que hicimos A es igual a 20, lo hicimos que A, ¿sí? Como que apunte o haga referencia al objeto 20, el ID ahora cambió, ¿sí? Y acá lo que hicimos fue hacer que A vuelva a apuntar a 10, ¿sí? Y vuelve a tener ahora el mismo ID que está acá, ¿sí? Pablo, Sí, disculpa, te interrumpa 2 segundos. Sergio Muñoz Hernández, varios compañeros solicitaron si no podrías cerrar el micrófono mientras no lo estás utilizando porque se escucha una interferencia. Ahí está, muchas gracias. Perdón, Pablo. no, por favor. Bien. Veamos ahora, a ver un ejemplo ahora con dos variables. Vamos a definir A igual a 10, ¿sí? Y B igual a 20, ¿sí? Entonces, hago el ID, ID A, ID B, perdón. ¿Sí? Y ahí me imprime, primero imprime la ID de A, ¿sí? Donde A, ¿sí? Es una etiqueta que referencia al objeto 10 y B es una etiqueta, perdón, el ejemplo era con A y B iguales, los dos iguales, ¿sí? Los dos iguales. A igual a 10, B es igual a 10. Las dos variables, tanto A y B, apuntan o hacen referencia al objeto 10. Las dos variables tienen el mismo ID, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es pasar a que haga referencia al objeto 20, ¿sí? A igual a 20. Entonces, print ID A, print ID B. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el ID de A ahora cambió, ¿sí? Es 3712, porque A ahora hace referencia al objeto 20 y B mantiene el mismo ID, ¿sí? Si yo imprimo A y después imprimo B, y lo mismo acá, si yo acá imprimía,
¿sí? Las dos variables tienen el mismo ID, ¿sí? Y tienen el mismo valor, 10, 10. En este caso, las dos variables tienen distintos IDs ahora. Yo asigné A igual a 20, ¿sí? Y tienen distintos ID. ¿Por qué? Porque B se mantiene apuntando al 10 y A ahora vale 20. ¿Sí? Sí, Python elimina la memoria automáticamente, ¿sí? Sí, entonces las variables en Python no guardan los datos, sino que son simples nombres para poder hacer referencia a esos objetos, ¿sí? Si escribimos la instrucción A igual a 2, se crea el objeto 2. Ese objeto tendrá un identificador único que se asigna en el momento de la creación y se conserva a lo largo del programa. En este caso, el objeto creado será de tipo entero y guardará el valor 2. Se asocia el nombre al objeto, número entero 2 creado. ¿Sí? ¿Quedan dudas con esto o no? No, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo definir variables en Python, ¿sí? Siempre se escribe a la izquierda de la igualdad, ¿sí? De lo contrario, va a dar un error. O sea, el nombre de la variable siempre va a la izquierda de la igualdad. O sea, nombre igual a Juan, ¿sí? Edad igual 23. ¿Sí? Si yo esto lo ejecuto. En cambio, si yo hago el nombre, ¿sí? Esto da un error. Y lo mismo si hago 23 igual a edad. ¿Sí? Antes de usar una variable, siempre hay que definirla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no puedo hacer, hago x igual a 25, x. Primero defino x, ¿sí? Le doy un valor a x, 25, y después la uso y la imprimo, ¿sí? Si yo no defino y hago print x, bueno, en este caso pues ya la tiene. Si hago print y, me da un error, ¿sí? Name y is not defined. Siempre hay que definir la variable, ¿no, profe? Claro. Por ejemplo, yo defino y igual a 0.5. Profe, disculpe, veo que cuando usted define una variable, escribe, por ejemplo, x espacio igual espacio 25. Si yo no agrego ese espacio, veo que también me lo imprime normal. Sí, ¿Es como una buena práctica, se podría decir, o una maña en particular? sí, hay formateadores de código y todo eso. Quizás después o para un afterclass o demás, pero lo que, lo que tiene Python es, tiene una forma de escribir el programa que está basada en lo que sería el PEP 8 y demás, que dice, bueno, sí, dejar espacios
entre los operadores y demás. Sí, sería una buena práctica, pero si no lo haces, igual funciona. ¿Sí? Pasa que ahora lo que hacemos, estamos introduciendo este concepto. ¿Sí? Vale, Pero gracias. sí, no, por favor. Sí, entonces, no, una variable nunca puede ser un número, ¿sí? Eh, el nombre de una variable no puede incluir espacios en blanco, ¿sí? Por ejemplo, no puedo poner nombre, cliente igual Juan. Sí, esto me da un error. Lo que tendría que hacer o lo pongo todo junto o lo pongo separado con un guión bajo. Y si yo imprimo nombre, cliente, ahí está. Los nombres de las variables pueden contener mayúsculas, pero tener en cuenta que Python distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Esto se llama lo que es case sensitive, ¿sí? O sea, para Python es, sí, usted se puede usar, esto es camel case, ¿sí? Separado con un guión bajo. Eh, yo puedo usar camel case, el nombre que yo le dé a la variable, lo puedo poner todo junto, si quiero. Acá me da que no está definida así porque lo también lo tengo que juntar acá. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasó? Yo tenía acá definido nombre cliente y acá le saqué el guión bajo, ejecuté, o en este caso porque ya estaba de vuelta, ¿sí? Si quiero le puedo agregar la primera en mayúscula y demás, ¿sí? Después sí, hay buenas prácticas de programación y te dicen cómo definir una variable, cómo definir el nombre de la clase y todo lo demás. Después más adelante lo vamos a ir viendo. Sí, en este caso, bueno, nombre igual a Pepe y nombre igual a Juan. Son distintas las variables, ¿sí? Si yo imprimo nombre, y si imprimo nombre acá, ¿sí? Son distintas, ¿sí? No es que esta como es mayúscula y esta es minúscula, las considera las mismas, no. Son distintas variables. En cadenas de texto, ¿sí? Si no ponemos comillas para asignar un string, Python entiende que hace referencia a otra variable, ¿sí? Como alguien creo que había preguntado si yo podía asignar una variable a otra variable y demás. Sí, por ejemplo, yo en cadena de texto, sí, puedo hacer eh, igual. Yo le quiero dar a este el nombre Pablo. Sí, me dice error. Sí, name Pablo is not defined. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, si yo solo quiero una cosa es si yo quiero asignar el nombre Pablo, lo pongo entre comillas. ¿Sí? Y ahí mi variable nombre va a tener Pablo. Ahora, si yo lo que quiero es hacer que mi variable nombre sea igual a la variable Pablo, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero que mi variable nombre sea igual a la variable Pablo. Definir la variable Pablo primero, exactamente. Tengo que definir la variable Pablo.
Y ahí sí, va a imprimir Pablo. Disculpe, ¿Sí? profe, yo en mi Google Colaboratory, como que no puedo, es decir, yo le asigno el valor a una variable y después cuando le doy ahí en el play, como que no me hace nada. Eh, bueno, eh, ¿quién? Ah, pero para, ¿cómo estás poniendo vos? Porque mira, si vos pones así, espera, si yo pongo así, Code, suponete, ¿sí? Espera, sí, si yo pongo variable, ¿sí? Igual a 5 y yo sí, ejecuto, ¿sí? Acá lo que hizo mi programa fue asignar a variable el 5 o vamos a poner otro sí, número más intuitivo. Yo pongo edad igual 25 y yo ejecuto esto, ¿sí? Ahí lo que hizo fue asignarle a la variable edad, ¿sí? El número 25. Ahora, ajá, si yo quiero que me imprima ese valor o quiero ver ese valor, lo que tengo sí. que hacer es llamar a print, print Ah, pero y edad, ah, ¿sí? pero como yo veía como que no era necesario el print, es por eso que lo estaba haciendo simplemente No, pasa con que, el... mira, así si no, ¿ves? Edad pongo acá abajo y ahí me lo va a imprimir. Ah, Pero ahora sí, acá solo lo que hace es claro, asignarle el valor, claro. Es ¿sí? decir, lo único que me evita de escribir es print, pero sí después tengo que llamar a esa variable para Claro, acá yo puedo asignar que dé edad el resultado. Sí, 25, nombre eh, Juan, ¿sí? Voy asignando valores. Después yo puedo hacer que, vamos a suponer que edad doble igual a edad por 2, ¿sí? sí, sí. Y si yo ejecuto esto, no va a imprimir nada, solo va a ir asignando. Ahora, si yo después imprimo edad doble, Edad doble. Ahora sí, bien. ¿sí? Pero se puede hacer sin el print, eso también. Gente se llama a la variable y ya entonces te da qué, qué cosa Claro, hay dentro, digamos. claro, tal cual. Sí, pero bueno, Ah, bien, ahora sí. Sí, sí, ahí está. Sí, acá sí, fíjate sí. que yo asigné Ahora nombre sí, sí. Juan, o fíjense en que yo acá asigné nombre Juan y ejecuto la celda y en ningún momento, ¿sí? Eh, me aparece el nombre, me imprimió el nombre, ¿sí? Salvo que yo lo imprima, ¿sí? Print, nombre. Claro. Gracias, bro. ¿Sí? No, por favor. Bueno, si... Ah, bueno, aunque no es obligatorio, sí se recomienda siempre usar nombres que hagan referencia, ¿sí? A lo que contiene la variable, porque después en programas grandes, si uno empieza a poner X, Y, A, B, C, es como que no sabe después qué es lo que está haciendo el programa, ¿no? O qué significa esa variable y demás. Si, a ver si dudas hasta acá. No, profe. Profe, yo tengo una duda. Ahí cuando hizo lo de asignó a Pablo el string Pablo y después puso nombre y le asignó como la variable Pablo, o sea, sería nombre igual a Pablo, ¿no? Y Sí, después cuando la llamó a la variable, la puso nombre, él está haciendo un print y puso Pablo porque yo probé poner print nombre
y me tira error a mí. ¿En dónde cómo te da el error? Pusiste así, Pablo igual a un string, después asignaste a nombre igual a Pablo y después imprimiste nombre. ¿Y qué error te da? Ahí te digo. Porque o sea, sí puse exactamente lo mismo. Puse Pablo igual, entre comillas, Pablo. Después puse abajo nombre igual a Pablo sin comillas. Y después puse print nombre. ¿Y qué error te dice? Me dice type error. String object is not callable. A ver, copiá en el chat la celda. ¿Cómo tenés la celda? Acá lo tenés sin comillas, ¿no? Bueno, si no, no sé quién habló, si no vos quedate y a los demás les propongo hacer un break, son las 9:34 y volver a las 9:44 si quieren. Sí, profe, sí, sí. Bueno, profe. Igual, o sea, está escrito de la misma forma. No sé si veo algún error. Pero a ver, pasaste Sí, ahí lo pasé en el chat, profe. a ver, porque no lo veo. ¿Cómo te llamas? Mastrología como Tomás, Ah, profe. acá está. Sí, mira. Entonces se rompió mi cola o tal vez algún Pero- espacio de más. sí, se rompió quizás tu collab. Abrite otro collab y volvelo a probar, te diría. Sí, muchas veces Colab, el caché de Colab suele tener problemas Mm. cuando queda algo que hiciste antes y no se reasigna cuando lo corregiste. Ah, listo, gracias. Entonces me asusté, no más. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos ahora en un ratito. Profe, Liester, si querés, yo estoy acá para responderte. El profe capaz justo se levantó. bueno, gracias. Eh, Siempre en el curso vamos a estar trabajando con el Collaboratory o en algún momento se va a usar el IDLE de Python. No, no, más adelante, no recuerdo bien a partir de qué clase específicamente empezamos a usar un entorno, un entorno que es Visual Studio Code. Por ahora se usa Colab para facilitar todo lo que tiene Con que el ver Visual Studio. con cuestiones de manejo de archivos y demás para que puedan concentrarse en aprender las bases de Python. Pero más adelante sí usamos editor de texto que es Visual Studio Code. Sí, lo habían dicho en la primera clase, ¿cierto? Sí, gracias. No, de nada.
Chicos, recuerden que el nombre de Zoom coincida con el de la plataforma de Coder. Si no, no le va no le va a tomar la asistencia, si no.
este desierto no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, nada es tiempo para ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Eso ahí, muchas gracias. Los cafés en el Pepsi. Siento un cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento, resisten vidas, las siento mías, me inspiran. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. A ver esa gente ahí. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. ¡Po, po, po! Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños que te matan si pensás y envenenan la verdad. Uy. Bueno, hola, hola. ¿Qué onda? Hola, profe, acá está. Hola, profe. Ahí está. Ahí está. Alguien preguntó por qué no usamos Visual Studio Code. Si alguien se siente ya eh, seguro y ya tiene instalado Python y sabe más o menos cómo utilizarlo, puede usar Visual Studio Code. La otra vez empezamos, dijimos que íbamos al Google Colab donde ya teníamos todo el entorno de programación, ya no hay que preocuparse por instalar Python ni nada de eso, sí, pero si alguien se siente más cómodo usando el Visual Studio Code y demás, que le dé para adelante, ¿sí? Mismo si ustedes abren una terminal y ejecutan, ponen Python o Python 3, dependiendo del sistema operativo, ya abren también el intérprete y lo pueden probar ahí. Así que, bueno, ahora, Emilia, no sé si te querés presentar, vos que nos tuviste la primera clase y demás. Dale, dale, ahí estoy, así. Bueno, primero, nada, disculpas chicos que no pude estar la clase anterior, pasa que de imprevisto tuve que dictar otra clase de Python. Nada, yo soy Emilia, tengo 21 años, hace 2 años más o menos que estoy involucrada con la programación, netamente Python, tiro más para el lado de lo que es Data Science. Em, Estoy acá para todas las consultas que tengan. Soy la tutora adjunta, o sea, es decir, en caso de que Pablo no pueda dictar alguna clase o tenga algún problema técnico, soy yo la que va a estar dictando la clase. Eh, Nada, mi mejor consejo es manejar la frustración y la ansiedad con calma, pasito a pasito para los que sean recién iniciados en la programación. Este es un muy buen curso para iniciarse. Y nada, espero que sea una muy buena experiencia compartida. Cualquier cosita me pueden escribir. Vale, buenísimo, gracias, Emilia. Sí, Profesor, Gustavo. Sí. una pregunta. Después de esta clase, ¿dejarán algún trabajo o ejercicios para reforzar los temas vistos? Hoy al final acá de la clase vamos a hacer algunos ejercicios. No sé si ustedes tengo que... Si Creo que revisás tienen... el material, en el Drive tenés ejercicios para hacer. Es entrar al material y ponerse a practicar. Muchas gracias. Sí, si pueden estaría bueno, porque
Esto se aprende practicando, ¿sí? Practicando, equivocándose y practicar. Programar se aprende programando, ¿sí? Así que sí, si pueden practicar y ir probando distintas cosas y demás, estaría buenísimo. Sí, ¿tienes una consulta? ¿Cómo entro a ese drive donde hay ejercicios? Otra cosa que les quería mostrar, sí, acá están las entregas, sí, la primera entrega se hace en la clase 11, la segunda entrega en la clase 15, la tercera entrega en la clase 21 y el proyecto final es en la clase 25. Sí, si bien, bueno, nosotros eh, les vamos a ir avisando y demás, pero bueno, tengan en cuenta que ya en la clase 11 hay una primera entrega, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con lo de variables? Bien, vamos así, ya vimos cómo Profe, una pregunta, conversión, digamos, en Java uno hace un toString, una conversión de un tipo de variable a otra en Python, digamos, un pasar un numérico, un string por cosas de la vida que toca o al revés. ahora lo vemos. Vale, gracias. No, por favor. Bueno, vimos el print. Bien, vimos el print, que es para cómo mostrar datos por pantalla o sacar datos por la pantalla. El input, la función input, lo que nos va a permitir es tomar datos, ¿sí? Por el teclado. Entonces, si yo pongo input, ¿sí? Entre paréntesis y la ejecuto, ¿sí? Se va a quedar ahí esperando que yo ingrese un valor, ¿sí? O ingrese datos del teclado. Y se va a quedar ahí hasta que yo apriete la tecla Enter. ¿Sí? Una vez que yo aprieto la tecla Enter, ¿sí? Ahí se ejecuta. ¿Sí? Lo que yo quiero es, generalmente, si le pido al usuario que ingrese un dato por teclado, lo que yo voy a querer es capturar ese dato. ¿Sí? La forma de capturar eso es asignándoselo a una variable. Entonces, vamos a poner var igual input. ¿Sí? Y ejecuto ahí. Vamos a poner enter. ¿Sí? Y ahí ya está. Ahora yo quisiera, bueno, pero esperar, vamos a decirle al usuario que ingrese qué es lo que tiene que ingresar. Entonces pongamos un print, ¿sí? Ingresar su nombre, ¿sí? Y acá vamos a poner nombre. Y después vamos a imprimir ese nombre. Print, nombre. ¿Sí? Entonces ingrese su nombre, me abre el casillero para que ingrese mi nombre. Pablo, enter. ¿Sí? Y ahí está Pablo. Ahí sí sería como un prompt en JavaScript. La verdad es que no sé mucho de JavaScript. No sé si para sacar por prompt es para ingresar, porque yo usaba console.log para sacar por consola, pero no sé en JavaScript cómo es, la verdad. Si querés te lo averiguo para la próxima clase.
Bien, ahora input también lo que tiene es que yo le puedo pasar como argumento el texto que yo quiero poner. Entonces, voy a poner nombre igual input, ¿sí? Ingrese su nombre. Print nombre. Y lo ejecuto. ¿Sí? Entonces acá se queda Pepe, enter, y ahí está Pepe. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. le hago una pregunta. Cuando pone ingrese nombre, que queda como un campo para rellenar, ¿eso es lo que pasaría si se rellenara ese campo? Digamos, esa parte de Pepe no debería desaparecer si A ver, estuviera como programa. yo ejecuto acá. ¿Sí? Ujú, sí. Nombre igual, acá llama la función. ¿Sí? Input. Ajá, Y le pido que me muestre, ingrese su nombre. Está acá, ingrese su nombre. Y ahora lo que hace la ujú, función es, me abre acá para que yo ingrese un nombre. ¿Sí? Entonces yo voy a escribir Tomás. Aprieto Enter ujú, y lo que hace la función es retornar, ¿sí? Lo que yo ingresé por el teclado y se lo asigna a la variable nombre. ujú. Ah, genial, genial. ¿Sí? Claro. Y después lo que hago yo Ujú, es imprimir acá nombre. ¿Sí? ujú, sí, Los sí, dos sí, sí. puntos no hacen nada, pueden no estar si yo quiero. ¿Sí? Ujú, claro, sí, sí. Y, Gracias. y ahí ya está. Sí, acá los dos puntos no se imprimen. ¿Sí? Sí, Franco, que levantó la mano. Lo que devolvería sería un tipo string en ese caso, ¿no? Si nosotros en el input ingresamos un número, de Sí, todas formas lo devuelve tipo string también. siempre devuelve de tipo string. ¿Sí? Si yo hago acá el type, nombre, ingrese su nombre, enter, ¿sí? Y acá me imprime el tipo, Ah, perfecto. ¿sí? ¿Y Es hay string. varios tipos de inputs o únicamente este es el único tipo de input que hay? No, este es el único tipo de input, Perfecto. ¿sí? Y siempre me retorna un string. Ahora bien, Ahí está. Muchas gracias. vamos, no, por favor. Vamos a suponer que yo quiero que me ingrese el nombre, ¿sí? Como tengo acá, y que me ingrese también su edad, ¿sí? Nombre, ¿sí? Que me ingrese su edad, input, edad, ah, ¿sí? Y después lo que quiero hacer es a esa edad multiplicarla por 2, ¿sí? O sea, el doble de la edad igual a edad por 2, ¿sí? Y después imprimo print doble edad, ¿sí? O sea, le digo ingrese el nombre, ingrese la edad y después a la edad la multiplico por 2, imprimo el doble de la edad. Nombre Pepe. Esperen, vamos de vuelta. Ah, pues acá tengo un print. Sí, acá tiene que ir un input. Input. Vamos a cerrar. Ingrese su nombre, Pepe. Ingrese su edad, pongo 34. ¿Sí?
Bueno, vamos a que le sume 20, perdón. A ver, porque en verdad está haciendo una concatenación del string. Pepe le da 34 y que le sume 2, ¿sí? Entonces, en este caso, a un string, ¿sí? No puede aplicar la operación de suma, ¿sí? Can only concatenate, ¿sí? Por eso cuando multipliqué lo que hizo fue imprimir dos strings, ¿sí? Pero cuando le sumé, ¿sí? Los strings no aceptan esto. Entonces lo que tengo que hacer es transformar este número que está acá de edad que yo le pido en entero. Entonces, ¿sí? Para eso lo que se hace como castear esa variable. Entonces, lo que voy a hacer es a edad decir igual a int edad, ¿sí? Si yo hago acá un type, voy a imprimir acá, print type edad, y ahora lo imprimo acá. Vamos a sacarle el nombre, vamos a pedirle solo la edad, ¿sí? Que ingrese la edad. 34, ¿sí? Ingresó 34. Si yo acá hago el type de edad, me da que es un string, ¿sí? Acá yo lo que hago poniendo int edad es que pase este número o este string, ¿sí? A entero, ¿sí? Y se lo asigna a la variable edad. Pregunto acá de qué tipo es edad y me da que es del tipo entero. Entonces le puedo sumar 2, doble edad y me da 36, ¿sí? ¿Se entendió o no? Acá en verdad sería edad más 2. ¿Sí? ¿Sí? Si yo quisiera este casteo, también yo lo puedo hacer directamente en el input, ¿sí? Y le puedo decir que lo que retorna el input, ¿sí? Ya lo pase a entero y después lo sube. Me da 50 y me da 52. ¿Sí? En el caso que yo le pida la altura, vamos a poner altura. Y acá en este caso, como puede ser un número con coma, ¿sí? Lo que voy a hacer es pasarlo a un float. ¿Sí? Lo que me devuelva el input, ¿sí? Lo voy a pasar a un flotante. Altura. Y se imprime el tipo de altura. Sí, mira que es del tipo float. Sí, entonces acá lo que hice fue pasar de un string, ¿sí? Numérico a float. Si acá lo que me ponen no es un número, me va a dar un error, ¿sí? O sea, vamos a ejecutar. Ingrese la altura y yo pongo teclas, ¿sí? Me va a dar un error porque no puede convertir esto a flotante. Pero bueno, más adelante podemos ver cómo manejamos eso. ¿Alguna duda con esto o no? No, profe.
No sé, y Lautaro, si quedó claro, ahí va a quedar 342 y le sumo un 2. Sí, no, lo que yo hago el 32, que es un string, lo paso a un int, a un entero, y ya tengo el número 32. Y después lo que hago es sumarle el número 2 o sumarle el número 4, o el número que yo le quiera sumar, o la operación que yo quiera hacer. Sí, pero necesito para poder hacer esas operaciones que sea un entero. Tomás, no sé si vos tenés alguna duda. No, profe, perfecto. Bien. Pues con variables vamos a definir dos variables. Sí, yo puedo sumar var1 más var2 en la 30. Las puedo restar. var2 menos var1. ¿Sí? Y puedo ir haciendo así todas las operaciones. ¿Sí? var2 por var1. Sí, así como antes poníamos acá los números, ahora acá yo puedo ir haciendo las operaciones aritméticas anteriores con las variables. ¿Sí? Concatenación o suma de strings. Bien, ¿qué pasa vamos a suponer que tengo frase 1 igual a hola, y tengo la frase 2 igual a mundo. Y si hago frase 1 más frase 2, esto lo que va a hacer es concatenarme los dos strings, ¿sí? O sea, va a ser hola mundo, ¿sí? Si yo quisiera acá que esté el espacio, le pongo el espacio, lo concateno y ya está. ¿Sí? Si yo quisiera esto, se lo puedo asignar a una variable también. ¿Sí? Puedo poner frase igual y ahí ya está. Y ahí si ahora hago print frase, va a tener la concatenación de todos los strings. ¿Sí? Si yo ahora hago que frase sea igual a frase 1 por 2, va a tener dos veces el valor de frase 1. Y yo hago un print de frase. ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? Lo mismo acá. Yo si quiero este resultado se lo puedo asignar a una var3. ¿Sí? Y en esta variable 3 lo que hago es tengo la operación que yo hice acá, var2 menos var1. Lo mismo acá y demás. ¿Se entendió? Bueno, los strings o cadenas de caracteres, ¿sí? ¿Cómo podemos indexar los strings? Cada uno de los caracteres de una cadena, incluidos los espacios, tiene asignado un índice. Este índice nos permite seleccionar su carácter asociado haciendo referencia a él entre corchetes. ¿Sí? Vamos a suponer yo tengo una frase igual a hola. ¿Sí? Y lo pongo entre comillas. Vamos a ver un comentario ahí. Cada posición o cada carácter adentro de este string tiene un índice, ¿sí? Que empieza desde 0 y se va incrementando en 1. Por ejemplo, la H en este string tiene el índice 0, la O tiene el índice 1, la L el índice 2 y la A el índice 3. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera acceder al primer carácter, tendría que poner frase de 0.
¿sí? Si yo hago frase de 0, accedo a la H. Si yo pongo frase de 1, ¿sí? Ingreso a la O y demás, ¿sí? Yo también puedo poner un número negativo, ¿sí? Frase de -1 y ingreso a la A, ¿sí? Esto es, la última posición tiene el -1, este sería el -2, ¿sí? El -3 y el -4. -1, -2. ¿Sí? Si yo me llego a ir del índice, si pongo un índice que no está, me va a dar un error. Eh, ¿sí? String index out of range. ¿Sí? O sea que el índice que yo pongo acá tiene que estar adentro de esto, ¿sí? 0, 1, 2 y 3. Profe, ¿y por qué cuando puso 4 salió H? Sí, no sé. Se ve que se me... Y tendría que resetear. Déjame lo veo y te digo. No sé si no será por algo del colab o demás. Sí, pero si pongo 5. Profe, pero ahí si el -1 es A, el -4 sí es H. Claro, sí, pero fíjate que yo le estoy poniendo un 4 o le pongo un 6. Sí, esto me parece que es algo más del collab, sí, pero si uno lo pone, se va. eh, Y ahí, bueno, de lo que me di cuenta también, que no lo había visto nunca, es que, por ejemplo, cuando se empieza de atrás hacia adelante, eh, no se pone cero, es decir, no es 0, -1, -2, sino que ya directamente empieza desde -1. sí, esto es algo del collab, porque si acá abrí una terminal de Python, sí, yo hago frase, hola, y cuando quiero acceder a frase de 4, sí, me tira string index out of range. Sí, o sea que se me debe haber, algo debe haber pasado acá en mi collab. Quizás lo tenga que resetear y demás. Pero bueno, ¿pero se entendió el concepto o no? ¿Cómo calcular la longitud de un string? ¿Sí? Vale, igual a hola. Con la función len lo que hace es me da el largo de mi string. ¿Sí? 4. Esto está bueno usarlo para saber hasta dónde yo puedo indexar. ¿Sí? Y acuérdense que el índice va del 0, 1, 2, 3. ¿Sí? O sea que en este caso, para esta variable var, iría del 0 al 3. ¿Sí? Y tiene un largo de 4. El slicing. ¿Sí? El slicing lo que me va a permitir a mí es acceder, ¿sí? A distintas, o a concatenar mi string. ¿Sí? Entonces, para eso lo que tengo que hacer es el nombre de la variable.
Vamos a poner var. Vamos a poner frase. Igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Números, pero vamos a poner números. Números. ¿Sí? Pongo los números del 1 al 9. ¿Sí? Y entre corchetes, yo lo que le paso es un valor de inicio, ¿sí? Que es el índice del primer carácter de la porción de la cadena que queremos seleccionar. 2 puntos, un valor de fin, ¿sí? Que es el índice del último carácter no incluido en la porción de la cadena que queremos seleccionar, y el paso. ¿Sí? Si el paso no se lo ponemos por default, como es 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer un números, vamos a poner de la posición 1 a la 5. ¿Sí? Del índice 1 al índice 5. Entonces me va a traer el 2, 3, 4, 5. Y fíjense, ¿sí? O sea, este es el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces yo le dije que me traiga del índice 1, ¿sí? Al índice 5, pero el 5 no está incluido. ¿Sí? Entonces me trae el 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Si yo quisiera incluir el índice 5, que es el 6, ¿sí? Tengo que poner uno más acá. ¿Sí? Y si lo quiero hacer en pasos de A2, ¿sí? Hago 2, 4 y 6. ¿Sí? Me trae del índice 1, ¿sí? Al índice 5, porque el último no está incluido en pasos de A2. ¿Sí? O sea, me trae el 2, el 3 no, el 4 sí, el 5 no y el 6 sí. ¿Sí? Si yo lo quisiera hacer desde el inicio, a veces no es necesario especificar. Uno pone 2 puntos, ¿sí? Desde el inicio, ¿sí? Al índice 5. Sí, ahí me trae el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? El índice 5, que sería el 6, no está incluido. ¿Sí? Y en el caso que yo quiera dar vuelta a un string, pongo números, 2 puntos, menos 1. Y esto lo que hace es, sí, me da vuelta el string. ¿Se entendió esto o no? Sí, Santiago. ¿Y esto en la realidad dónde lo podríamos aplicar o para qué sería qué utilidad tiene en la aplicación? Esto, un montón. Eh, Esto tiene un montón. Suponete que a vos te envíen una cadena, ¿sí? Y te digan, a ver, vamos acá, datos, ¿sí? Y te digan así, bueno, mira, yo te voy a mandar un mensaje así, te voy a pasar los primeros 3, ¿sí? Van a ser un código, ¿sí? Los segundos 5, ¿sí? O los segundos acá 3, 1, 2, 3, 4, 5, es... o vamos a suponer, este código acá, el primero es el código de una operación. Los 5 que siguen es el primer número de la operación y los 5 que siguen, ¿sí? Es el número del segundo, número para hacer la operación. Sí, y eso te lo mandan, suponete, por un puerto serie o te lo ponen así en un archivo. Entonces vos vas a ir leyendo todo este choclo de screen, entonces tendrías que ir haciendo operación igual, datos, ¿sí? Y vas indexando. Número 1 igual
datos, ¿sí? Y indexás el otro. Y número 2, ¿sí? Igual a datos, indexás la otra parte. Y ahí haces la operación. ¿Se entiende? Ok, ok. Sí, 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 perfecto. Gracias. Bien. Pasa que en este caso lo que sí vos ya tenés que saber es que esto tiene que tener un largo fijo, ¿sí? Porque si esto viene uno más largo, uno más corto, ahí ya está, no podés. Ahora, si vos te dicen los 3 primeros es tal cosa, los 5 que siguen es otra cosa y los 5 que siguen es otra cosa. Entonces ahí los vas separando con el slicing, ¿sí? O te viene un string y vos todos vienen con un 0 acá adelante y vos no lo querés. Bueno, lo sacás, ¿sí? Ok, perfecto. Bien. Vamos a ver para modificar un string. Vamos a suponer yo tengo un string, llame frase 1, igual a hola. Vamos a hacer así. Python, ¿sí? Bien, me llega, sí, yo pongo frase 1, ¿sí? Y me llega Python. Veo que está mal escrito Python, ¿sí? Entonces, si yo quisiera acceder a la I, lo que tengo que hacer es acceder al carácter, al índice 1, ¿sí? Entonces, yo ya vi cómo asignar una variable, ¿sí? Podía ser variable, tal variable igual a tal valor. Entonces, ¿por qué no puedo hacer frase 1 igual a Y? ¿No? Entonces, cuando hago esto, me da un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque los strings no se pueden modificar, ¿sí? O sea, una vez que yo creé un string, ese string yo no lo puedo modificar, ¿sí? Sí puedo crear un nuevo string, pero modificar este string no lo puedo modificar, ¿sí? Lo que tendría que hacer en este caso es asignarle a frase 1 el string Python. ¿Sí? Si yo veo acá el ID de frase 1, vamos a imprimir. ¿Sí? Si se fijan, tienen distinto valor. ¿Por qué? Porque frase 1 acá es el string Python, ¿sí? Con la I latina. Y en este caso acá lo que hago es asignarle ahora un nuevo string. ¿Sí? Ahora frase 1 apuntaría a otra caja, ¿sí? Donde está la frase Python con Y. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Podría repetir lo último, profe? Que no me quedó muy claro. Ya, y como dice Emilia, los strings son inmutables, ¿sí? Esto último era así. A mí me llega que en frase 1 yo tengo Python, ¿sí? Con esta I latina, ¿sí? Nosotros habíamos visto que si yo quiero acceder a la primera posición de este carácter, lo hago con el índice, ¿sí? Voy a comentar. Ahí yo accedo, ¿sí? A la primera posición. Entonces, perdón. Bueno, mi colega me parece que ya está pidiendo un reseteo, porque ahí mando el agua. Espera que voy a abrir un nuevo colado.
Vamos a ver. Acá var, sí. Decía que tenía ahí está. ¿Sí? Si yo accedo a la posición o al índice 1 de este string, yo accedo a la I latina. ¿Sí? Entonces, yo diría, bueno, pero ¿por qué no puedo asignarle a esa posición un nuevo carácter? ¿Sí? Y. Acá me da un error. ¿Sí? Me dice que los strings, ¿sí?, no soportan una asignación. O sea, yo no puedo modificar un string. Una vez que el string se quedó, no lo puedo modificar. ¿Sí? Como dijo Emilia, los strings son inmutables. Una vez que uno creó el string, ya no se puede modificar. Lo que sí puedo hacer es crear un nuevo string. ¿Sí? Por ejemplo, ahora a var le asigno el string Python. Me quedó esto acá. Perdón. ¿Sí? Entonces, vamos a print var. Y ahí está Python. Y si veíamos acá, si imprimíamos el ID que tiene esta variable acá, y el ID después de hacer la nueva asignación, vemos que son distintos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá var está apuntando a una caja que tiene el string Python con la I latina. Acá yo le hago una nueva asignación y ahora hace que var pase a apuntar a otra caja donde está el string Python. ¿Sí? Pero yo una vez que creé el string, ese string no lo puedo modificar. ¿Se entiende? Bueno, dudas, ya estamos sobre el final. Acá hay 3 ejercicios que están planteados en la guía de ejercicios. Si quieren hacerlo y cualquier cosa, la clase que viene empezamos, resolvemos estos 3 rápido antes de continuar la otra clase. Si a alguno le quedó alguna duda. Profe. Sí, Bueno, buenísimo. Gracias. te escucho, ¿eh? Profe, le hago una pregunta. ¿La clase tiene idea cuándo la van a subir? Si mañana la irán a subir. Ah, listo, genial. Gracias. Acá hay un chico que pregunta si con la función replace se puede editar. ¿Sí? A ver, mira, vamos a probarlo. ¿Sí? Frase igual vocales. A, E, I, O, U. ¿Sí? Print ID de frase. Bien. Ahora yo acá hago frase igual a frase punto upper. ¿Sí? Vamos a esta función que lo que hace es pasar todo a mayúsculas. ¿Sí? Vamos a imprimir frase. Frase a mayúscula. Entonces vamos a imprimir acá frase. Print ID de frase. ¿Sí? Vamos a ejecutar. ¿Sí? Fíjate. Tengo mi string frase, las vocales en minúscula. El ID es 7952. Llamé a frase.upper y lo asigné a Fraser. El ID de Fraser ahora es otra variable.
¿sí? O sea, yo acá también podría hacer un replace, que el replace lo que hace es me reemplaza valores, ¿sí? Replace, vamos a suponer la A, ¿sí? Por la A mayúscula, ¿sí? Pero me cambió, pero el string es otro, ¿sí? O sea, perdón, el string es otro, ¿sí? Porque está haciendo referencia a una cajita nueva o a un objeto nuevo, ¿sí? Pero no modifiqué este que tiene el ID que termina en 7952. Es otro, ¿sí? No sé si me explico. O sea, el string una vez que yo lo creé es inmutable, no lo puedo cambiar más. Sí, sí puedo crear otros. No sé si hay alguna otra duda. Con su permiso, profe. Sí, sí, la clase ya terminó. O sea, me quedo un ratito por si alguien tiene alguna duda. Bueno, Profe, los Flavio, ejercicios que están al final están en las presentaciones de la clase de hoy. Sí, están al final de las presentaciones de la clase de hoy. Ah, muchas gracias. A ver, profe, me quedé con algo que no entendí, que esté en la línea de abajo. Claro, la variable tiene el mismo nombre, sí, pero en verdad lo que hace es estar referenciándose hacia otra cajita, ¿sí? O sea, la variable frase en el primer caso se referencia a una cajita que tiene las vocales, un string con las vocales, ¿sí? Y en la segunda se está referenciando a una cajita, ¿sí? Donde tiene el string pero con la A mayúscula y el resto de las vocales en minúscula, ¿sí? No profe. sé si Mateo quedó claro. Sí, Bueno, y en caso, por ejemplo, en vez de ser un string, si fuesen números, ¿eso se puede modificar? Si claro, hay y no un viste que simple... cuando hacíamos números apuntábamos a una cajita que tenía el entero 5. Sí. No, 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 el entero es inmutable también. Por eso, cuando yo a mi Ah, variable, yo tenía mi variable A es igual a 10, ¿sí? A acá hacía referencia a una cajita, ¿sí? sí. Con el entero 10. Print A. Si yo ahora hago acá A igual a 20, ¿sí? Acá hace referencia a una cajita con el valor 10 y acá Ah, está haciendo referencia a una cajita con el valor 20. Si ustedes imprimen el ID de acá es un valor y si imprimen el ID de acá, después que le hice la asignación nueva va a ser otro valor. sí, sí, no. Lo que yo le decía era que, por ejemplo, yo no puedo cambiar una palabra, algo dentro de un string, pero si en vez de un string, es decir, si en vez de ser, como se puso de ejemplo Python, fuese 1, 2, 3, 4, 5, yo donde va el 4 puedo poner un 8. No, no porque tenés un string, mirá, Ah, vamos de claro. vuelta. Vos estás asignándole ahí un string. Por más que tengas un número, ¿sí? Mirá, si yo hago type de A, es un string. Y si lo saco de las comillas, sigue siendo un No, si string. le sacás las comillas vas a tener un entero. El número 1, 2, Ah, 3, claro, sí, 4. sí, sí, cierto, cierto, es mil verdad. Sí, doscientos sí, treinta y sí, cuatro, sí, sí. ¿Sí? Gracias, bro. Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda más? No, profe, gracias. Buenas noches. No, profe, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao, hasta luego. Buenas Chao, buenas noches. noches.